Mónica Rosa Irene Palencia Núñez para que pueda ejercer su derecho a la réplica. Hemos escuchado a la presidenta de la Asamblea Nacional solicitar que nuevamente la ministra del Interior, Mónica Palencia, ingrese al seno del Legislativo para ejercer su derecho a la contrarréplica. Durante su intervención, la ministra del Interior se refirió justamente al Plan Fénix y señaló que no es como lo señaló en el interpelante, que consistía en un documento de 4 páginas. Señaló que es un documento mucho más amplio, pero que no podía brindar detalles de él mismo, ya que se trataba de un documento de carácter reservadísimo. También ella se refirió a la reducción de tasas de criminalidad, de asaltos y de extorsiones. Durante estos años de gestión, ella señaló que ha cumplido justamente con todas las funciones que a ella le corresponden desde esa cartera del Estado. En el ala occidental del seno del Legislativo se encuentran varios ministros que han acudido para acompañar en este proceso de juicio político a la ministra del Interior, la señora Mónica Palencia. Ella se refirió con respecto al Plan Fénix, dijo que este es un trabajo serio, profundo y responsable. Señaló que también que han recibido un Estado con iliquidez, con endeudamiento y con crisis política. Hace su ingreso en este momento nuevamente la ministra del Interior al seno del Legislativo en medio de los aplausos por parte de la bancada oficialista y también de los funcionarios y ministros de Estado que han acudido para acompañarla durante esta jornada. Esta es la última parte del proceso de presentación de pruebas de cargo y descargo. Una vez que concluya este procedimiento, la presidenta de la Asamblea Nacional ordenará que se abra el debate y podremos escuchar las diferentes posiciones de los asambleístas, tanto a favor como en contra. Tiene un tiempo de intervención, doctora Palencia, por un lapso máximo de 1 hora. Bien, muchas gracias. Que no es mi presidente, que es su presidente. ¿Qué es esto? El Ecuador es uno solo. El presidente es del gobierno ecuatoriano, presidente constitucional de la República del Ecuador. Y una primera instancia es el respeto al presidente de la República. Por ahí se empieza a rescatar la patria. Nos guste o no nos guste, estemos o no de acuerdo, tenemos que respetar la institucionalidad. Y al presidente de la República de Ecuador se lo respeta. No es posesión de nadie. Tampoco voy a permitir que se diga aquí que yo mando más que el presidente. ¿Qué es eso? Por favor. Sí parecería que eso creen por la forma en que me han preguntado sobre temas de privados de libertad que corresponden al SNAI, que ni siquiera es un órgano adscrito al Ministerio del Interior. Me han preguntado sobre la publicidad del documento declarado reservadísimo, confundiendo lo que es un plan, una política pública y un plan operativo. Pero ya no andemos más en esas cosas. Recordemos qué significa replicar, porque los artículos de la Ley Orgánica de la Función Legislativa no solo son para leerlos, son para entenderlos. Y cuando uno los lee y no los entiende, hay que pedirle a alguien que le dé comprendiendo, que le dé haciendo, porque replicar, y es lo que yo esperaba, tenía por finalidad específica que concretamente sobre los hechos puestos en conocimiento en la solicitud de juicio político, la prueba realmente anunciada y practicada, y sobre la prueba mía con descargo que he hecho hoy debidamente producida, pues de alguna forma se hiciera réplica, diciendo la prueba número 1 no vale por esto y lo otro, la prueba número 2, ¿y qué hemos visto hoy? Nuevamente hemos visto lo mismo, democrateros apoderándose del micrófono, qué pena. Por eso es que, dado que han perdido su tiempo de réplica sin hacer una sola observación, ahora más que nunca entiendo la frase que no pretendo apropiarme,
sino respetar en su trascendencia histórica de Fernando Villavicencio cuando dijo la patria o la mafia. Ahora lo entiendo. Tal vez en su momento me faltaba el conocimiento histórico y político para entenderlo. También hemos escuchado aquí hoy decir que esto no es un juicio político. Entonces, ¿qué es? Y que aquí se venía a rebatir la prueba, pero si no la ofrecieron y no la presentaron, porque toda la que ofrecieron y la poca que presentaron, la rebatí sin contradicción por parte de ninguno en la réplica, sin contradicción. Y no me hagan hablar de lo que ha pasado con Segura EP, todo Guayaquil lo sabe. Y aprovecho para recordar que la seguridad de los ciudadanos es competencia del Estado Central del Ecuador y tenemos que hacer protección de datos, de imágenes y de todo lo que tiene que ver con la seguridad de los ecuatorianos. Agradezco a todos aquellos del sector privado que han contribuido a la seguridad, pero por cierto, les recuerdo a Segura EP que por ahí habría 15,000 cámaras más que hay que darle acceso también al ECU 911. Pero como ese no es un tema que toque tratar en el juicio político porque nos hemos salido de las causales y largo, solamente quiero volver a un punto de orden que es esencial. Por ahí se dijo de una periodista que ya no puede estar en el Ecuador, porque en un gobierno que no es en el de Daniel Noboa, había salido. Yo quiero preguntar, ¿en qué gobierno, si no es en uno totalmente respetuoso de las libertades, se puede dar el juicio político a una ministra del Interior en pleno conflicto armado no internacional y en estado de excepción? Pregunto yo. Forma parte de los objetivos constitucionales del enjuiciamiento político y de la patriótica obligación de actuar con sentido nacional, llevar un juicio político por una situación que se discute en la Corte Internacional de Justicia, situación que coloca en riesgo probable a la estrategia de defensa del Ecuador. Forma parte. Y aquí se me ha venido a hablar de los derechos de las personas privadas de libertad. Pero por lo que estoy viendo, todo el afán del juicio político en contra mía era para favorecer la libertad del ingeniero Jorge Glass, y aquí no ha sido mencionado sino por mí. Parecería que lo dejaron solo los compañeritos. Qué pena. Recuerdo que hay un ministerio que es el Ministerio de la Mujer y de los Derechos Humanos y existe un Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad. El Ministerio del Interior, repito, reitero y ratifico una vez más para que quede alto y claro, no es el órgano rector de los servicios a las personas privadas de libertad. Y aprovecho la ocasión para felicitar al general Luis Andumbide por esa conciencia que tiene en los proyectos de rehabilitación social. Pero es su competencia. Hoy no se puede dividir la continencia de la causa. A pesar de que pedí que se revoque, se deje sin efecto la acumulación, fui perseguida, señalada, hostigada y se me llegó incluso a comparar con el ideal de actuación que reclamaba de mí el asambleísta interpelante Berresueta Carrión. Ahora tocará que todo el pueblo ecuatoriano a quien me dirijo, al haber escuchado mis descargos, juzgue. Yo también me solidarizo con el pueblo ecuatoriano. Yo también estoy trabajando por los temas de seguridad. Yo también siento lo que siente el pueblo ecuatoriano y todos sabemos cómo, dónde y cuándo y en qué forma ha crecido el crimen y cómo estamos trabajando, y he probado con fuentes verificables el decrecimiento. Pero en este momento no es momento para evitar la réplica con altura y seriedad y hacer simplemente un llamado democratero. Portémonos serios. La democracia ya no está en riesgo, sino gravemente herida.
la democracia está tan herida que se me ha dicho acá que no interesa mi historia de vida. Sin embargo, se me ha acusado de inepta, incompetente, inoperante, falta de ética, porque ese es otro de los cargos, y no ha habido una sola prueba de nada. Y ahí no interesa mi historia de vida. Por supuesto que me interesa, por supuesto que interesa, porque interesa que el país sepa que yo comprendo las necesidades de todos los ecuatorianos de a pie, que comprendo lo que es salir adelante a pesar de todas las circunstancias, que me solidarizo y que he trabajado para que nunca más ninguna persona ostentando ningún cargo público ose decirme inepta sin prueba, incompetente sin prueba o falta de ética sin prueba. Eso no lo voy a permitir. Se me ha dicho también que yo he amenazado hablando del derecho. Qué raro que se sientan amenazados cuando uno habla de los derechos. Invocar al derecho no tendría que ser amenaza para nadie que los observa y los respeta. Eso no es delictivo. También se me ha puesto ahí una imagen mía diciendo que yo tuve una disque comunicación, un diálogo, mostrando que con eso hay una mala relación y que estaría el general Zapata diciéndome que no hay el plan Fénix o que a él le sería fácil decir que no hay el plan Fénix. Más respeto, por favor, a lo que tenemos en la cabeza que se llama mente-cerebro. En ese video no hay un diálogo, hay una imagen. No hay un diálogo periciado. No se introdujo ninguna prueba en el único momento oportuno y legal para introducirla. También se me ha dicho acá que por alguna suerte de circunstancias en la vida, en el tema Embajada de México, se quedaron sin prueba. No, pero si habían ofrecido prueba documental. Y los testigos, es falso de toda falsedad, que es que porque hubo algún altercado no acudieron. Señores, ese mismo día de la declaración de los testigos se reanudó en la noche, en la tarde-noche, vía Zoom, la sesión. Y no estuvieron los testigos. ¿Saben? La única testiga que estuvo fui yo, pero no tomaron mi declaración. Pero yo fui una testigo ofrecida por el asambleísta Berresueta y dije, con honor me voy a presentar y a conectar. Y si él quiere mi declaración, la daré. Con todo el honor de la verdad. No se solicitó mi declaración. Uno de los grandes problemas de nuestros países latinoamericanos es la falta de memoria. Los jóvenes no saben todavía, algunos, qué ha significado para el país el ingreso de la guerrilla colombiana a territorio ecuatoriano, ni qué ha significado el que existan fuentes de financiamiento ilícito a las campañas políticas, a algunas campañas políticas, dotándonos de representantes populares que por dinero y o poder llegan con destinos dirigidos. Forma parte, pregunto, de los objetivos constitucionales de un juicio político y de la patriótica obligación de actuar con sentido nacional, utilizar la institucionalidad democrática, la capacidad de fiscalización y el control político en medio de un conflicto armado no internacional por agenda partidista o ideológica? Resulta evidente que se encuentra fuera de toda cobertura y legitimidad, que no forma parte de los objetivos constitucionales del enjuiciamiento político y de la patriótica obligación de actuar con sentido nacional, atacar a las fuerzas del orden en medio del combate al crimen. Estuve buscando con atención, por ejemplo, las partidas de defunción a las que hizo referencia el asambleísta Berresueta. Tampoco hay ninguna prueba al respecto. Entonces es muy fácil venir, pararse, oír y hablar. No se sabe que en este momento hay más de 1,000 servidores policiales custodiando a funcionarios públicos y que los servidores policiales han estado capacitando incluso para dar seguridad a los candidatos presidenciales. Eso también tiene que pasar de largo. Se podría analizar si el efecto inmediato de estas acciones del legislativo, de la instauración de este tipo de juicio, podrían afectar la lucha contra la criminalidad organizada, o más bien desestabilizar la fuerza con la que debe actuar un bloque de seguridad. Pero no, todo pasará, créanme que todo pasará.
Mónica Palencia terminará el ejercicio de sus funciones cuando acontezca una de varias situaciones, pero el daño a la estabilidad democrática, ese sí, no es tan fácilmente revertible, si no se cambia la razón y operación en torno a los juicios políticos. Insisto en que hay que cambiar la ley orgánica de la función legislativa, estableciendo sanciones firmes, duras y fuertes a los interpelantes que no se sujeten al procedimiento, amparándose en una inmunidad que no debería de acogerlos para hacer lo que les venga en gana. La patria es lo que finalmente interesa. Recordemos el caso de la destitución de magistrados peruanos que dio lugar a un histórico pronunciamiento por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia del 31 de enero de 2001, que en su parte medular señala: es ilícita toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención. Se refiere a la Convención Americana. Esto es aún más importante cuando el Estado ejerce su poder sancionatorio, pues este no solo presupone la actuación de las autoridades con un total apego al orden jurídico, y resalto y subrayo, con un total apego al orden jurídico, sino que implica además la concesión de las garantías mínimas del debido proceso a todas las personas que se encuentran sujetas a su jurisdicción bajo las exigencias establecidas en la Convención. En el numeral 69 señala: si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula Garantías Judiciales, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino, como consta en la recopilación 132 de Pensamiento Constitucional, año 13, número 13, incluye el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente por cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. Y cuando digo adecuadamente, es que no se introduzcan al paso nuevos hechos sin pruebas o con pruebas antojadizas, porque lo que alegremente se prueba, alegremente se niega. Esto es, solo con pruebas establecidas de conformidad con la ley se puede las afirmaciones ser contrastadas, revertidas con seriedad. Lo que tenía que haber replicado en participio, el verbo, la asambleísta interpelante Janet Paola Cabezas, con respecto a mi afirmación de que fue el 5 de septiembre, cuando ya había presentado la solicitud de juicio político, que ella introdujo un nuevo hecho referido a los consejos provinciales y que ella no lo ha podido rebatir, denota que tengo la razón. Yo quiero pedir si hay la posibilidad de pasar la proyección sobre esa solicitud ese día. Proceda, señor secretario. Sí, es escrito 27 en el link, por favor. Pido autorización. Gracias. Ministra, no está la persona que ustedes solicitaron en el área de TICS que tiene el acceso al Drive. Me dicen que no la dejaron pasar, que si la pueden dejar Por pasar. favor, que ingrese la doctora que estaba María del apoyando Carmen. en el área de TICS. Sí, dicen que no la dejaron pasar para que ella pueda ayudar a ubicar. Ya va a ingresar, perfecto. Mientras que ingresa, que es eso lo que… Ahí va la doctora María del Carmen, a quien también agradezco por su colaboración. El link número 27, sobre cuándo presentó la asambleísta Cabezas Castillo, por favor, doctora, nos ayuda ubicando esa prueba. Sí, porque yo hablo así, con pruebas. Lo que también se está desconociendo es que desde un primer momento, dada la orden del presidente de la República, se empezó a trabajar, a operar, y sí han estado funcionando las gobernaciones y también han estado funcionando los alcaldes, más allá de cualquier simpatía o antipatía. Yo no voy a hacer ninguna referencia adicional al alcalde Aquiles Álvarez, porque no se ha desvirtuado lo que en el fondo yo dije y para qué lo traje a colación. Que él dijo que no se le había presentado el plan Félix, por supuesto, y después rectificó y dijo sí,
y está correcta la estructura, porque es lo que conoció la estructura. Entonces, vamos con pruebas, siempre hablando con pruebas. Y vuelvo a la Corte mientras que me ubica en el documento. Ya la Corte ha dejado establecido que a pesar de que el citado artículo, el 8 de la Convención Americana, habla de garantías judiciales, no especifica garantías mínimas en materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. El elenco de garantías mínimas establecido se aplica también a esos órdenes y por ende, en este tipo de materias, el individuo tiene también el derecho en general al mismo debido proceso que existe en materia penal. Y resalto, al mismo debido proceso que existe en materia penal. ¿Qué significa esto? Que no se puede llegar a un pleno a producir prueba que no fue la que se llevó a la comisión de fiscalización, que no fue la que se conoció en la comisión de fiscalización, que no fue la que lógicamente es a base de la cual se puede rebatir, replicar, argumentar. Cuando eso no ha acontecido, pues lo que tenemos es lo que acabamos de ver, discursos democrateros de bastante mala calidad. La prohibición de arbitrariedad demanda un estándar de objetividad, porque la prohibición que tenemos de actuación es de arbitrariedad y nos dice el hecho de que haya discrecionalidad no significa que toda forma de arbitrariedad pueda permitirse. No se puede desnaturalizar la facultad fiscalizadora. En el caso concreto, los legisladores interpelantes han abusado de esa facultad de proponer el enjuiciamiento político al hacerlo con fines claramente distintos al objeto constitucional del enjuiciamiento político, instrumentalizándolo para persecución de un gobierno. La gravedad de este caso radica en la utilización de la institucionalidad del sistema legislativo para actos de persecución política claramente direccionados. Lo que se puede perder es justo la democracia herida y darle el tiro de gracia y no meterla como corresponde, al menos en terapia intensiva. Si se quiere seguridad, hay que cuidar de los cuidadores. Nadie se siente seguro de ser parte del grupo que lidera un desaceleramiento, contención y reducción con fuerza para eliminación de la actividad criminal si sabe que se está pendiendo de un hilo y hay fuerzas que luchan por tirarle a un barranco en cualquier momento. Por eso yo les pido que más allá de mi presencia haya el apoyo ciudadano al bloque de seguridad. En cuanto a la Policía Nacional, sí, como institución estamos muy unidos. Unidos a pesar de todo aquello que falta por satisfacer a nivel de equipamiento y que forma parte del histórico que tenemos que ir solucionando. Se me ha dicho que yo lo que pagué, lo que he conseguido es lo que tiene que ver con contratos anteriores y ese es el problema gravísimo que hemos tenido. Se dejaron muchos contratos firmados no financiados, pero responsablemente, como corresponde a la institucionalidad del país, hemos salido justamente a pagar los contratos y a elaborar todos los procedimientos de contratación que corresponden a lo que tenemos que responder en medio del conflicto armado. Estamos en las etapas correspondientes y nunca lo he negado. Nosotros no podíamos hacer lo que muchos han hecho. Yo no te pago porque no corresponde a mi periodo. Eso es de irresponsables y nosotros somos un gobierno serio que sabe perfectamente que con la institucionalidad no se juega y que hay que cumplir los compromisos, más cuando son de equipamiento a la Policía Nacional. Que falta mucho por hacer a favor de la Policía Nacional, por supuesto, y en esa lucha estamos y estamos trabajando por el incremento de nuestros techos presupuestarios y también por poder cumplir en el tiempo con las finalidades que tenemos para fines de ejecución presupuestaria, porque no quisiéramos ser como algunos gobiernos por ahí que cumplieron con las ejecuciones porque fueron devolviendo el dinero, entonces se eleva automáticamente sus niveles de ejecución. Nosotros eso no queremos hacer. Vamos por favor a la proyección de la foto. Proceda, señor secretario. Sí, del documento. Autorizado, TICS, proceder, por favor. Ahí está, 5 de septiembre
de 2024. No fue con la solicitud de juicio político, no fue calificado como tema para la solicitud de juicio político lo de la conformación de los consejos provinciales. No mintamos más. Yo tengo que responder a todas las causales que fueron establecidas en la solicitud de juicio político y con las pruebas actuadas. Se actuaron 21 pruebas mal actuadas a pesar de la falta de legitimidad de 140 y tantas pruebas. Aquí está el escrito, ustedes lo pueden observar en el link. Aquí es cuando ofreció como hecho ese y ahí en ese momento también es que ofreció como prueba una serie de documentos y de videos de manera totalmente espuria y extemporánea. Y negar procesos es gravísimo. No es que no estamos trabajando o no hemos trabajado en prevención, se ha trabajado y mucho. Resulta evidente que se encuentra fuera de toda cobertura y legitimidad y que no forma parte de los objetivos constitucionales del enjuiciamiento político y de la patriota obligación de actuar con sentido nacional, atacar a las fuerzas del orden en medio del momento actual que vive el Ecuador, con crisis de múltiple naturaleza y que no es nueva sino heredada, y se las ataca cuando se las pretende dividir de su Ministerio del Interior. El ataque es fuerte, duro y grosero, es inadmisible. Somos un Ministerio del Interior que ha actuado con seriedad, no hemos sido de esos como algunos gobiernos que armaron crisis de emergencia para contratos de emergencia, en donde, por cierto, no tenemos archivos de una época en la cual hubo un gasto de más de 1.200 millones de dólares que se fue en contrataciones de emergencia. Nosotros somos contratantes serios, sin falta a la ética de ningún tipo. Teníamos que haber sido respetados en el principio de igualdad de armas. ¿Qué significaba? Es el axioma esencial que consiste en que cada parte debe tener una oportunidad razonable para presentar sus condiciones de tal manera que no se ponga en desventaja al otro. Yo quiero agradecer porque ha sido muy respetuosa esta Asamblea Nacional, gracias a la Presidenta por la conducción, porque se han respetado los tiempos establecidos. Pero más allá de eso, en el fondo no ha habido igualdad material, porque nosotros, respetuosos de la ley, nos hemos sometido al procedimiento tal cual lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y aquí, nuevamente, en la réplica, se ha hecho gárgaras con los textos. No solo eso, en una conducta incluso antipatriótica se ha llegado a invocar programas de seguridad extranjero, como si los planos operativos no pudieran tener el carácter de secretísimo, a diferencia de los planes que constituyen las políticas públicas como el Plan Nacional de Desarrollo. Son temas diversos. En cuanto, sin ir muy lejos de cómo se ha roto este principio de igualdad para los fines constitucionales, que ojalá sean de reforma a la ley en esta materia, sin ir muy lejos, cuando el Pleno decidió el pasado día 17 de octubre que continúe el juicio político, no se convocó a la interpelada, y está bien, pero los interpelantes tuvieron la oportunidad de exponer, presentar video, que veo que hoy también lo ha presentado, que no estaba incluido como prueba en la etapa de trámite de juicio político y demás. Esto es, actuaron con doble sombrero, como asambleístas interpelantes y como asambleístas conformantes del Pleno, haciendo caso omiso de que la Constitución actual, que data de 2008, no es protectora de un Estado de Derecho solamente, sino de un Estado social de derechos principalmente. Constitución que me extraña justamente que sean los interpelantes los que no la cumplan. Es por ello que se estaba llamado a actuar de manera garantista para precautelar la igualdad como derecho, tal como lo ordena la Constitución de la República del Ecuador garantizar. Rompe todo principio de igualdad constitucionalmente garantizado el que se haya abierto el debate con asambleístas de una bancada en la que están los interpelantes y se cerrara también con ellos el pasado 17 de octubre. Pero la verdad yo no pude seguir toda la presentación del 17 de octubre, pues vino a mi memoria la cacería de brujas puesta de manifiesto en el Maleus Maleficarum,
que sostiene que el fin de toda brujería es efectuar encantamientos por medio de una mirada o cualquier otro hechizo. Me sentí como esas brujas perseguidas. Por ahí se me ha dicho inepta por el jefe de los interpelantes y además hay razones para juzgarme, pues él me ha dicho que soy antipática. Pero aquí yo creí que se me venía a exponer las razones sobre lo que yo he hecho o dejado de hacer concretamente a nivel de comportamiento, no sobre si soy antipática o no. Dice que lo mejor que le puede pasar es que yo no sea destituida, porque como soy tan inepta, le juego en contra al gobierno. Y entonces, ¿por qué esa cadena de solicitudes de juicio político en contra de esta inepta? ¿Por inepta? ¿Por antipática? Pregunto, por favor, seamos serios, queremos reconstituir la democracia. Ciudadanos del Ecuador, hemos tenido que afrontar múltiples desafíos y todos juntos estamos encontrando soluciones. Los retos que tenemos son de diverso origen y el enfrentar al crimen transnacional, terrorismo, narcotráfico, minería ilegal y delincuencia organizada y común no es un tema menor. Somos un pueblo resiliente y sabemos salir adelante siempre fortalecidos. Hoy queremos estar juntos en la defensa del trabajo hecho, frente a infundadas acusaciones que pretenden la desestabilización no de un ministerio, sino del país. El trabajo es un trabajo en equipo. Al frente está tanto Ministerio de Defensa como Ministerio del Interior, en equipo con Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional, bajo el liderazgo del presidente del Ecuador, Daniel Noboa Sim. Advertimos que este juicio político instaurado hoy en mi contra no es por incumplimiento de funciones, como lo quieren hacer creer los agresivos interpelantes, sino por protervos intereses antipatrióticos. Y eso es lo que más me preocupa, porque tanto el caso Embajada de México, cuando hay declarado un conflicto armado no internacional, y cuando el tema ya está en la Corte Internacional de Justicia, como hablar de simplemente así, de alegremente, de faltas a la seguridad, cuando estamos enfrentando el conflicto armado no internacional en pleno estado de excepción, conlleva y conllevaría una gravísima actuación en contra del Ecuador, ya no en contra de Mónica Palencia. Hemos salido adelante en casi todas las crisis de la historia republicana, en unas con más fuerza, en otras con menos, pero sabemos que podemos salir adelante de toda crisis política institucional. Juntos estaremos dando siempre la cara al pueblo ecuatoriano, como siempre la ha dado la ministra del Interior y el Gobierno Nacional en pleno. Gracias al Gobierno Nacional por este acompañamiento y gracias por acompañarme en todo momento a enfrentar esta injusticia. Yo quiero cerrar, no voy a aprovechar toda la hora porque no tiene caso cuando no hubo réplica en realidad, sino uso del tiempo. Quiero cerrar haciendo un llamado al pueblo ecuatoriano y a ustedes, representantes del pueblo ecuatoriano. Juntos sí podemos. Vamos todos juntos a recuperar la salud de nuestra democracia, pues está gravemente herida. Muchas gracias. Hemos escuchado en la contrarréplica a la ministra del Interior,